en que sí o sí es, para ti es, ¿vale? Entonces, como ya dijimos, es también una convicción, una forma de creer, es un poder que se les ha dado a los hijos de Dios de poder creer en el Señor, de poder creer en el Padre, en el Creador, sin la necesidad de verlo, sin la necesidad de tocarlo. Yo creo que todos aquí hemos tenido en algún momento fe hacia algo o hacia alguien. Por ejemplo, un triste ejemplo podría ser los católicos. Tienen fe, por ejemplo, hacia las estatuas, pero si se dan cuenta, se necesita muchas veces de algo físico, algo que puedes no solamente ver, sino tocar, para que pueda surgir su fe. Tristemente es una fe mal guiada. En cambio, lo que el Señor nos ha pedido es creer en Él sin la necesidad de verlo, sin la necesidad de tocarlo. Y yo creo que en estos tiempos tan difíciles es un gran reto que nosotros como jóvenes tenemos, de seguir creyendo en Él sin poder verlo, sin poder tocarlo, con lo que Él nos ha estado hablando semana tras semana, y en cada momento todo lo que nos va hablando en nuestra vida creo que es suficiente para que nosotros podamos seguir creyendo. Igual en Hebreos nos menciona esta parte de la fe, que la fe es una certeza de creer en qué, en lo que se espera, y poder tener una seguridad de que lo que sea que tú estés esperando ya es, y no necesitas alguna prueba. Eso es la fe, pero muchas veces es muy complicado, porque ¿cómo vas a esperar en algo? ¿Cómo vas a creer en algo si no tienes algo que sustente eso? Pero por esto el Señor nos menciona algunas labores o tareas que necesita la fe, que es fortalecerla así como nosotros fortalecemos los músculos. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes no consumen el alimento diario? No sé, el desayuno, la comida, la cena, si no toman líquidos, ¿qué le pasa a su cuerpo? Se deteriora, se hace débil y finalmente se enferma. Es lo mismo la fe es como un músculo, aparte del poder que Dios nos da, es como un músculo que tenemos, que debe de estar en todo momento fortalecido. ¿Cómo? Se tiene que fortalecer con la palabra de Dios, con la oración, con la meditación en su palabra, con la obediencia, con el servicio, con la lectura, con el amor, que todo esto englobado es con la adoración a Dios. Porque mientras nosotros más vamos adorando a Dios, más va creciendo nuestra convicción, y por ende más va creciendo nuestra fe se va viendo fortalecida en todo momento. Pero yo creo que de todos en algún momento nos hemos cuestionado por X razón, ¿realmente tengo fe? ¿Realmente sirve la fe? Y para ambas preguntas la respuesta es sí. Sí tenemos fe y sí sirve la fe. Tenemos fe desde el momento en que atravesamos cualquier situación, cualquier prueba, por muy difícil que sea, por muy dolorosa que sea, pero que nos seguimos levantando, que seguimos incluso buscando del Señor, que seguimos viniendo aún con todo lo que se nos puede atravesar, con lluvia, con inundaciones, a lo mejor problemas en casa, problemas personales, un corazón roto, enfermedades, con muchas cosas, pero seguimos creyendo, porque si no, no estaríamos aquí. Esa es la fe que el Señor nos ha dado, ese es el poder que el Señor nos ha dado. Entonces, hasta ahorita el Señor nos ha ido explicando qué es la fe, cómo podemos cuidarla, fortalecerla, pero también nos dice, con la fe aparte de que es un gran poder, con eso puedes hacer grandes cosas. Es decir, con la fe tú puedes mover el mundo sobrenatural. Obviamente sabemos que todo va conforme a la voluntad de Dios. En este caso, la fe es una cobertura que, sin saber, como ya mencionamos, sin saber a lo mejor en dónde estamos parados, qué es lo que está por venir, estamos creyendo en que va a ser para nuestro bien. Y el Señor nos menciona aquí 4 cosas muy importantes.
Si tú tienes fe, debes de saber que estás respaldado como hijo de Dios. Si tú tienes fe, tienes que tener esa certeza, esa seguridad. Voy a hacer un breve paréntesis. Yo creo que aquí todos tenemos la seguridad de quiénes somos. Por ejemplo, si les pregunto cómo se llaman, yo sé que tú tienes la certeza que eres Dalia, que eres Juan, que eres Leo, que eres Axel, que eres Ale. Todos tenemos esa certeza, y de esa misma forma el Señor nos pide que tengamos esa certeza de que como somos hijos de Dios tenemos esa fe, tenemos ese gran poder. Y no solamente eso, que al tener esa fe debemos de tener la certeza que en cualquier cosa que venga, en cualquier situación, la victoria ya la tenemos aquí en nuestras manos. Que claro, todo el proceso que empezamos a atravesar solamente es esperando el tiempo en que el Señor nos diga: abre tus ojos y mira tus manos, porque la victoria ya estaba ahí desde un inicio. Desde antes de que esa prueba viniera, la victoria tú ya la tenías. Esa es la fe que el Señor nos está pidiendo. La fe también nos dice que si tenemos fe, debemos de tener esa certeza que ese gran poder va a poder contra todo gigante que se levante en contra nuestra. Pero para esto yo creo que vamos a hacer esa desviación de, bueno, ¿qué son esos gigantes? Son los retos a los cuales la fe se puede enfrentar. Y a lo mejor se nos pueden ahorita ocurrir varios que van englobados. El primero es el pecado. Yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación de pecado o de tentación en la cual ha sido muy difícil, en la cual incluso hasta empezamos a dudar, podemos incluso a veces el renegar o el decirle: Señor, es que ¿por qué yo otra vez? O es que ¿hasta cuándo, Señor? Si tú ya sabes que esta situación es muy difícil para mí, ¿por qué me la sigues poniendo? Todos hemos atravesado un momento así, pero entonces la fe es donde tiene que surgir, y para eso necesito que alguien busque Hebreos 4:15. ¿Y por qué esta cita bíblica? Porque mientras nosotros atravesamos todos esos momentos, yo quisiera compartirte esta cita bíblica, que es, desde que la descubrí, es la que me ha ayudado mucho en esos momentos de tentación, en esos momentos en los que estoy a punto de caer, o incluso en donde mi propia mente me empieza a decir: mira, otra vez ya estás. Y eso que tu fe te hace querer seguir al Señor, te hace querer seguir de pie ahí, y mira, otra vez está la tentación. El Señor no se hace ignorante a nuestro sufrimiento, porque es un sufrimiento. Claro que la tentación nos duele mucho, le duele nuestra carne, pero el Señor atravesó por todo eso. ¿Me ayudan a leer esta cita, por favor? Hebreos 4:15. Por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok. Lo que esta cita nos dice es: nadie va a venir a contarte, nadie va a ser capaz de poder comprender más que el mismo Jesús. El mismo Jesús pudo soportar todo tipo de tentaciones que tú y yo hemos enfrentado. Él las vivió, pero Él no cayó jamás. Él, por eso dice, libre de pecado. Él pudo vencer esas tentaciones con el poder que Dios le daba, con el poder de la fe. Y creo que nosotros muchas veces en esas situaciones, en vez de confiar en el Señor, en vez de realmente encontrarnos cara a cara con Él y disponernos a Él, muchas veces caemos en la parte de dudar, del temor, del miedo, el miedo a enfrentarnos a ese gigante que sabemos que nos duele, que sabemos que pues a lo mejor a nuestros ojos o a nuestro parecer puede ser muy grande, o puede ser incluso hasta mayor que nosotros. Eso es lo que nos ha hecho creer, ¿no? Y poco a poco nosotros empezamos a querer limitar al Señor. ¿Cómo limitarlo? Limitarlo en su poder, limitarlo en la convicción que Él ha puesto en nosotros. Desde el momento en que empezamos a dudar, desde el momento en que empezamos a decir: pues es que a lo mejor yo nací para esto, es que a lo mejor como soy tan débil, pues no me queda más que aceptar el pecado.
Pero ¿y entonces el poder que el Señor te dio? Entonces en este momento el Señor nos pregunta, ¿hasta cuándo vas a creer en mí? ¿Hasta cuándo vas a tomar ese papel como hijo mío y vas a tomar tu fe para pelear contra el pecado, contra toda tentación? ¿Hasta cuándo vas a decidir empezar a creer? Otro de los gigantes o retos de la fe es la enfermedad. Y yo creo que todos hemos atravesado un proceso de enfermedad muy duro, difícil, que nadie te va a comprender ese sentir, excepto a lo mejor quienes lo vivieron, en este caso el Señor. El Señor también pudo atravesar muchos momentos de enfermedad. Un ejemplo, ya pasamos una pandemia y se escuchó mucho el alboroto de hay muchas muertes, si tú tienes miedo bajan tus defensas y te da rápido COVID. ¿Quién me puede dar un ejemplo de cómo se sintió en ese momento si le dio COVID? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Dudaban? ¿Tenían miedo? ¿Sentían a lo mejor que ya era necesario hacer su testamento? Ahora sí que poner las cosas en orden, incluso ponerse a cuentas con el Señor porque sentían que ya se iban a morir. ¿O quién me puede decir? Yo estuve firme en que iba a salir, en que pues no era más que una enfermedad más y el Señor me iba a levantar. ¿Quién me puede compartir algo? Para empezar, ¿a quién le dio COVID? ¿Y cuál fue su primera reacción? Pues yo lo tomaba como una simple gripa, pero sí, o sea, los síntomas eran muy intensos, los dolores de cabeza y huesos que a mí me dieron fueron muy intensos. George. Ahí sentí que ya me iba. Creo que todos hemos estado en un escenario así tan feo, en donde muchas veces nuestra fe pensamos que se ve debilitada, quebrada o incluso muy abajo, cuando en realidad nuestra fe ha estado acá. Yo te quiero compartir algo y es algo que a lo mejor muy personal, muy íntimo, que no casi nadie sabe. Hace 2 años justamente, era la segunda vez que me daba COVID. Un mes después empecé con muchos dolores de cabeza y entonces estuve yendo al médico, luego me mandaron con el neurólogo, me mandaron a hacer estudios y resulta que tenía una trombosis en la cabeza. Yo decía, pues ¿qué es eso? ¿No? Nunca había escuchado de algo así. Hasta que un doctor me fue explicando, pues una trombosis es un coágulo de sangre que te tapa alguna arteria o dependiendo de dónde esté, dice, en tu caso es en una arteria muy importante del cerebro que corre por atrás y dice, para explicártelo, para que entiendas la gravedad, dice, supongamos que esa arteria es como una manguera, dice, y es como si yo le pusiera el pulgar y entonces empieza a acumular mucho la sangre a tal grado de que en cualquier momento pues puede explotar y simplemente caes muerta al instante. Y yo me quedaba como de, pero ¿por qué puede ser esto? Pues a lo mejor el COVID o qué me lo provocó. Y sí, había muchas especulaciones de que pudo ser el COVID, de que pudo ser heredado, o que incluso algunos, en ese entonces todavía estaba en la otra iglesia, me parece, no estaba ya aquí en esta iglesia, pero mi mamá con algunas conocidas pues les compartió. Incluso ellas decían, es que a lo mejor su hija está en pecado y por eso le pasó eso. Y a lo mejor pues nadie podía entender mi sentir de, pero es que entonces ¿qué voy a hacer de mi vida? Porque me dijeron prácticamente, tienes que dejar toda actividad, ya no puedes ni ir a la escuela, no puedes ni andar en transporte, no vas a poder ni subir banquetas, no vas a poder agacharte, no vas a poder saltar. En este caso ya no puedes cargar el teclado porque pues todo mínimo esfuerzo pues te puede reventar esa arteria. Y yo decía, pero entonces, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué en ese momento a lo mejor en donde ya estaba sirviendo, donde ya había atravesado muchos procesos y mi fe ya, según yo, ya estaba bien, estaba fuerte, ¿no? Y entonces hubo alguien que me dijo, tú no dejes, ahora sí que lo que es de Dios, no lo dejes de hacer, porque ese es tu lugar.
La mejor forma de atravesar un proceso es adorando al Señor. ¿Cómo? Meditando en su palabra, siguiendo orando. Si estás a lo mejor con miedo, con temor, ¿qué puede hacer para fortalecer tu fe? Alabar. Ponte una alabanza, empieza a meditar, empieza a adorar y todo temor se va a ir. Y dicho y hecho, lo empecé a hacer, pasaron los meses, se supone que me dieron de alta. Pasó un año, volví a revisión y resulta que otros 2 doctores me dicen, creo que tú nunca tuviste nada, creo que fue un mal diagnóstico porque en estos estudios no arroja nada. Y yo me quedaba pensando y en eso de, ¿podrá haber sido un mal diagnóstico? Y dije, no, porque ahora sí que da la casualidad que el disco que tenía los estudios que comprobaban que si tuve una trombosis se había perdido en mi casa y nunca apareció. Y en este caso muchas veces vamos a tener que atravesar esos procesos muy complicados que incluso el mundo entero te va a decir que no puedes, que a lo mejor simplemente tu vida ya se acabó, pero es ahí en donde tú tienes que poner toda la fe, todo lo que el Señor te ha enseñado lo tienes que poner en práctica. Y entonces por eso el Señor nos pregunta, ¿realmente crees en mí? ¿Realmente tienes una convicción o tienes esa convicción que dices tener por mí? Porque ¿qué pasaría si ahorita llega a lo mejor un doctor y nos dice, tienes cáncer, te quedan 6 meses de vida? Todos hemos atravesado ese proceso y todos tenemos un proceso el cual nos ha marcado y nos ha enseñado a depender más del Señor. Otro de los retos es que la fe se puede confrontar contra las fuerzas del mal. Y por eso mencionaba, la fe es un gran poder dado por Dios. ¿Por qué? Porque no solamente puede retumbar en los cielos. Ustedes se han puesto a pensar, cada vez que ustedes confían, cada vez que ustedes empiezan a activar su fe, ¿qué es lo que pasa en el mundo espiritual? Hay una batalla. Pero también hay un gran estruendo, hay un gran ruido que se escucha no solamente en el cielo, sino también en el infierno. Y el Señor me ponía este ejercicio para que dimensionemos por qué es tan importante la fe. Te invito a que primero pienses en un momento que te ha marcado mucho, un momento en donde a lo mejor sentías ya no tener fe, en donde a lo mejor estabas dudando de si seguir en el camino o simplemente dejarte a la perdición. Tráelo a tu memoria en este momento y cierra tantito tus ojos. Cierra tus ojos, medita en ese momento en donde a lo mejor estabas solo, pero algo te decía, empieza a creer, porque no me he ido. Empieza a creer porque todo lo que te han ido enseñando acerca de tu Creador, del Padre que te creó, está contigo. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cada vez que tú aceptabas y decías creer, esto era lo que se escuchaba en el mundo espiritual. Un retumbido que no solamente llegaba al corazón de Dios, que no solamente le sacaba una sonrisa a Él, que no solamente hacía una gran fiesta en el cielo. En el infierno, ¿te has puesto a pensar qué sucedía? Satanás temblaba de miedo, sus demonios temblaban de miedo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se estaba levantando en fe, porque el Hijo de Dios estaba creyendo en su Creador, porque el Hijo de Dios estaba tomando ese gran poder para pelear contra ese gigante. Abre tantito los ojos, todavía no, ya casi acabamos. Y entonces ustedes, yo creo que con este ejercicio nos queda en la memoria para que cada vez que, antes de dudar, recordemos esto es lo que hace nuestra fe, ese es el gran poder que el Señor nos ha dado. Y esto a lo mejor es algo pequeño, algo con volumen bajito,
pero si pudiéramos lograr escucharlo, jamás volveríamos a dudar de Dios, jamás volveríamos a reclamarle de por qué yo. Entonces ya se nos enseñó también que la fe tiene el poder de destruir cualquier gigante. Otros retos a los que se enfrenta la fe puede ser al perdonar. ¿Cuántas veces no hemos estado en esta situación de que no podemos perdonar, que nos da miedo perdonar, que sentimos que no pueden salir las palabras de nosotros? Pero por fe es que podemos perdonar, por fe es que nosotros hemos podido seguir amando al prójimo. ¿Cuántas veces a lo mejor nuestros padres no nos hirieron, nuestros hermanos o nuestros amigos? ¿Cuántas veces no nos han sobajado o se nos ha roto el corazón por las acciones o los comentarios? Mas sin embargo la fe ha salido a luchar y ha perdonado, ha cubierto con amor. Otro de los grandes retos son la tristeza, la depresión, la angustia, todos esos momentos feos en donde pues simplemente nos sentimos tan mal, pero que lo único que nos queda, el único consuelo, es ese gran poder que es sigue confiando porque todavía no es el final, sigue confiando porque, pues sí, ahorita se ve esta tormenta, pero para el día de mañana vas a entender el por qué era necesario poner a prueba tu fe para que se fortalezca. Si alguien me puede ayudar a buscar Primera de Samuel 17, del 45 al 47. Primera de Samuel 17, del 45 al 47. Dice entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David también tenía este gran poder que Dios le había otorgado, que era la fe. Y hay una oración que en ese versículo me gusta, que es: yo voy más en el nombre del Señor. Esa era la fe de David, que pudo contra ese gigante, ahora sí que físicamente, y también contra, hablando ya no espiritual, en ese momento también hubo una gran batalla de la fe contra el enemigo, de la fe contra el temor, de la fe contra a lo mejor los malos comentarios, de la fe contra a lo mejor también malos deseos. Digo, porque muchos de los que estaban peleando se acobardaron por temor, porque en vez de confiar, en vez de creer en el que decían que era su Dios también, pues tuvieron miedo y corrieron. ¿Y cómo era posible que un joven tan menor que ellos en edad, y no solamente en edad, sino en estatura, tuvo más fe y pudo contra ese gigante? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en esa situación? ¿Cuáles han sido esos gigantes que nos han hecho cara a cara? ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Titubeamos, renegamos, tenemos miedo, nos acobardamos? ¿O realmente poseemos esa fuerza, esa valentía de poder enfrentar a ese gigante y derribarlo? Tener esa certeza de que ya está derribado. Hay uno de los mayores secretos de Satanás, es que, ¿cómo le digo? Es hacer dudar al Hijo de Dios. ¿Cómo lo hace dudar? Cuando se enfrenta en una situación, ya mencionamos como cuáles pueden haber, y pueden haber muchas más. ¿Qué es lo primero que hace Satanás?
Le tengo que meter miedo, le tengo que meter inseguridad, le tengo que meter cobardía, le tengo que meter a lo mejor tentaciones también. ¿Para qué? Para que se distraiga y para que empiece a decaer. ¿Por qué? Ya lo escuchamos. ¿Qué es lo que puede hacer? Un poco de fe. Lo pone a temblar a él, lo pone a temblar a sus demonios. Entonces eso no le conviene a Satanás. Y como ya dijimos, sí, la fe puede retumbar en los cielos, puede retumbar en el corazón del Señor. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces el Señor no ha sonreído cuando te ve confiando, cuando te ve enfrentando tus batallas sin temor, sin renegar? ¿Cómo se pondría tu padre, tu madre o tu hermano o tu mejor amigo cuando tú llegas y le dices, mira, ¿sabes qué? Tuve esta situación difícil, a lo mejor bueno, no se me ocurre ahorita un ejemplo. Tuve tal situación difícil, pero no manches, le eché muchas ganas y pude salir adelante. Yo creo que te van a felicitar, yo creo que te van a decir incluso que eres fuerte, que eres valiente. Y has puesto atención a lo que el Señor te dice cada vez que atraviesas todos esos procesos, cada vez que te enfrentas a todos esos gigantes. ¿Qué es lo que te dice? Hijo mío, tengo complacencia en ti, ¿por qué no renegaste ya contra mí? Porque fuera de dudar, fuera de hacer caso a la voz de Satanás, usaste ese poder que te he dado y venciste. Ahí está tu recompensa, la victoria está en tus manos. Y ya por último, que alguien me ayude a buscar Hebreos 11, del 33 al 34. Hebreos 11, del 33 al 34. Dale, por favor. Que por fin conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Okay. Todo este capítulo 11 nos habla de la fe y toma muchos ejemplos de la Biblia. Algunos son como los que te voy a mencionar. Tenemos como ejemplos de grandes hijos e hijas de Dios que fuera de a lo mejor darse por vencidos, usaron ese gran poder de la fe. Uno es, por ejemplo, Noé, Moisés, José el soñador, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, Pedro, cuando tuvo que caminar en el mar, David, Esther, la mujer del flujo de sangre, los ciegos, los paralíticos, la fe del centurión. Y a lo mejor te podrás estar cuestionando, bueno, pero pues todos esos están en la Biblia, ya pasaron. Y en la actualidad podemos mencionar muchos: Dafne, Carlota, Alejandra, Lito, Axel, Dalia, George, Juan, yo. No son grandes ejemplos, no somos grandes ejemplos de que no solamente somos hijos de Dios, sino que tenemos ese gran poder que es la fe, que ya no vivimos en un mundo lleno de temor, que ya sabemos cómo poder afrontar esos procesos, esos gigantes, que ya no tenemos miedo a pelear, sino que ya tenemos esa fuerza, esa valentía que el Señor nos ha dado. Y ya te dije, cómo poder fortalecer tu fe. Tienes que seguir meditando, porque esa es parte de la recompensa que tú tienes con meditar, con obedecer al Señor, con hacer su voluntad, con seguirlo adorando, con seguir amando, perdonando. Esa es tu recompensa, el gran poder de la fe. Cierra tus ojos.
Gracias, Padre, porque una vez más has hablado en nuestro corazón, Señor, porque muchas veces, Señor, nos hemos apartado hasta el grado de dudar de ti, Señor, de quién eres tú para nosotros, de quién eres tú